Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Definitivamente para mí desde que se abrió el metro, fue una ayuda maravillosa. Ya no tengo como que levantarme con 2 horas de anticipación para poder irme a la universidad, ¿no? Sino que todo ese tiempo lo utilizo para estudiar, lo utilizo para hacer mis deberes. En mi caso yo puedo contar que mi estrés ha disminuido totalmente. Llego tranquilo y frescamente al trabajo y también no estoy con la preocupación de que tengo que salir rápido porque el tráfico es terrible. Lamentablemente por mi discapacidad tenía que movilizarme en los buses urbanos que les llaman. Los choferes, hay muchos de ellos que no son amables, entonces se me hacía muy difícil. Para nosotros el metro sí ha sido una gran ayuda. Cuenta con el ascensor, cuenta con las rampas donde puede entrar la silla de ruedas. Entonces ahí se le hace un poquito más fácil a mi hijo empujar la silla, subirme, todo eso. Por ejemplo, cuando vienen personas con discapacidad, el personal del Metro de Quito ingresa a los vagones, les ubica dentro de los asientos o en las zonas preferenciales para las personas con silla de ruedas y pues una vez que les dejan ubicados, ahí recién salen y pues continúa el trayecto del tren. Esos días de trasladarme al centro de Quito, que para mí había sido históricamente o ir en carro o ir en bus, era realmente complejo. Entonces ir en 10, 15 minutos, estar en el centro de Quito era algo mágico. En realidad llegar y descubrir en ese momento de una cosa tan rápida, eso me resultó realmente placentero. Yo vivo en el sur de Quito y pues la mayoría de las instituciones en las que incluso podemos hacer prácticas se encuentran en el centro o en el norte. Entonces yo creo que en caso de que pues llegue a trabajar en una de estas instituciones, definitivamente el sistema de transporte nos ayudaría muchísimo, claro, para incluso no tener que cambiarnos de residencia para poder acceder a estas plazas de trabajo. Sí, les diría que prueben, que se atrevan, que sí es factible, sí es importante para nosotros estas facilidades que nos da el metro. El Metro de Quito yo creo que es el proyecto más importante de las últimas décadas en la ciudad. El Metro de Quito nos ha puesto en movimiento y es la gran oportunidad para construir una ciudadanía corresponsable. Me encanta cómo se está construyendo toda esta cultura de respeto, de cordialidad, como que se están retornando a los valores de la gente quiteña cálida, amable, como siempre ha sido.
Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Desde entonces pues ya varios teatros, ópera, ya está adaptada para ciegos. Nos falta el tema del cine todavía, sería necesario que hubiese un cine cuanto menos en Barcelona para que estuviese adaptado para nosotros para empezar y en el futuro tuviésemos una oferta cultural interesante cada fin de semana. Este año nuestra gran preocupación es la integración laboral de los discapacitados visuales en Cataluña y en España. Sabéis que históricamente en España los ciegos discapacitados visuales severos hemos tenido la venta del cupón como una alternativa muy buena para todos nosotros. Aunque era un trabajo bastante repetitivo, bastante aburrido, pero lo que sí daba de todas maneras una remuneración salarial muy interesante para todos nosotros, ¿eh? La gente, aunque no fuese un trabajo muy motivador, pues sí tenía las ganancias económicas, que era muy importante, y que un colectivo global de discapacidad tuviesen todos ellos una alternativa laboral y con los sueldos que se pagaban en aquella época, pues yo diría que era un caso único en todo el mundo, ¿eh? Bueno, esto que era tan paradisíaco hace poco tiempo, digamos, está cayéndose a pedazos prácticamente. La venta está bajando a pasos agigantados también. La remuneración ya actualmente ya son casi sub 1000 euristas los vendedores de cupón, con lo cual ya la cosa va mal. Y yo, la última noticia que me he enterado que me ha puesto los pelos de punta es pensar que de un poco van a funcionar 20 y pico mil máquinas en la calle compitiendo con los vendedores de cupón, ¿no? Eso ya es decir claramente que el vendedor de cupón puede ser una máquina. La motivación de los vendedores está muy baja. La depresión está presente en muchos de ellos. Nosotros tenemos a muchos compañeros nuestros que están en fase depresiva debido a este trabajo tan estresante, porque es que venden al día 30, 40 cupones al día, ¿no? Y eso, tirarse un día 8 horas allí, pues es bastante cascante, ¿no? Con lo cual es un tema muy preocupante. Veremos qué pasa en el futuro, veremos qué decide incluso Europa a nivel del cupón. Sabemos que hay problemas a nivel europeo para que se implante o siga implantándose el cupón en España. Sabemos que las autoridades no están de acuerdo, se quieren quedar con el pastel que tiene la 11 de lotería aquí
aquí en España, y es un tema muy preocupante que en el futuro seguimos hablando. Y la segunda parte del acto son los premios de la asociación. Son premios en reconocimiento a los méritos hechos por instituciones, por personas en favor de los discapacitados visuales. Este año entregamos el premio a literatura al Grupo Planeta, edición 62, y La Caixa por los libros de macrotipo, a Transporte Municipal de Barcelona por el tema de la accesibilidad que hacen transporte en nuestra ciudad, al Teatro Lliure por el tema de accesibilidad en sus obras de teatro. Trabajamos todo el tema también de la Federación Catalana de Voluntariado Social a nivel de voluntariado, al Museo Marítimo de Cataluña, que es un museo emblemático y ejemplar, accesibilidad también. Y bueno, son premios con nombres de gente emblemática en nuestra asociación. Está el premio Rosa Gatacó, Llorenç Blasi, Alberto de Jesús, Llorenç Blasi, gente que ha trabajado desde hace mucho tiempo en nuestra asociación. Y bueno, es un acto de encuentro donde reconocemos nuestros méritos y de paso pues hacemos este acto también, como comentamos, de la presentación de este, bueno, de este informe bianual, que lo pasamos a continuación a todos los políticos de Cataluña, a todos los medios de comunicación, a todos los representantes institucionales, para que se vayan enterando de cómo estamos en la situación actual que tenemos en nuestro país las personas que padecemos cualquier tipo de discapacidad visual, porque acordaros que nosotros somos B1 más B2 más B3 y atendemos tanto a los ciegos totales, legales, baja visión y también discapacidades visuales leves. Bueno, seguimos presentando amigos nuestros y hoy viene un buen amigo nuestro también, el Francesc Prat. Buenas noches, Francesc. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí contigo. Veo que eres un gran locutor, no te conocía en esta faceta y me alegra mucho de estar pues aquí con vosotros, contigo y con todos ustedes. Aquí salimos a todo el mundo, con lo cual nos pasan por esta página de gente de Argentina, Chile, de todos los países del mundo, de Hispanoamérica, de Latinoamérica, de Centroamérica, también países como Australia, Nueva Zelanda, porque bueno, el español se habla en todos los países, en muchos países, y dan por conectar en este único canal prácticamente que hay en el mundo, hecho, producido, realizado por personas con discapacidad. Francesc, decía que hay que presentarte como rapsoda, porque últimamente eres un buen rapsoda. Sí, bueno, mira, yo si quieres te puedo contar cómo he llegado aquí. He llegado como todo el mundo. Un buen día nací, un 22 de julio de 1947, y pues los primeros años pues ya es como todos los colegios de monjas clásicos de aquel tiempo. Luego ya más tarde en los Boy Scouts, Baden-Powell, en Vilanova y la Geltrú, que es donde soy yo, pues allí estuve desde los 9 a los 18 años. Al mismo tiempo también estudié maestría industrial en rama eléctrica, me saqué pues el título y estuve trabajando durante 4 o 5 años hasta el 72 en una fábrica textil. Luego ya a partir del 72 ya puse mi propia empresa, ya era casado, me había casado con mi mujer, María Dolores, en el año 1970, pues ya juntos empecemos y juntos hemos empezado y seguimos siendo juntos y seguiremos siempre juntos, porque cualquier cosa que puedo hacer yo lo debo a que tengo a mi lado a una persona maravillosa, a una persona que me ayuda y que me ayuda porque ahora necesito ayuda, en aquella época no, pero ahora sí. Pues bien, estuvimos unos años trabajando en fontanería, electricidad, montábamos grandes pisos, obras de pisos, también trabajábamos arreglando calentadores y electrodomésticos, y al final sobre los años, al final de la década, ya llegando a los 90, estuvimos unos años haciendo grandes instalaciones de gas, precisamente para Catalana de Gas aquí en Cataluña. Trabajamos para aquella empresa tan grande y hacíamos montantes impresionantes y calefacciones. Entonces resultó que en el año 1993 pues perdí la visión del ojo derecho. Y entonces pues la Seguridad Social, pues tras unas inspecciones y tal, me dio ¿cómo se llamaba esto? La invalidez permanente para el trabajo, ¿no? Entonces ya dejé la empresa y estuve unos años pues practicando. Aún veía en aquella época este ojo, el izquierdo, con gafas y con ¿qué te diré? Pues con dificultad podía aún leer y hacer cosas, pero ya a paso de los años se fue agravando la enfermedad y ya cerca ya del 2000 ya no podía leer, y en el 2002 empecé a entusiasmarme porque me junté con un grupo de gente que hacía poesía. Yo había recitado poesías toda la vida, pero en plan así, de estar por casa, por decirlo así. Entonces, en el 2002 me junté en un grupo de poesías que se reunían una vez al mes. ¿Y qué hacíamos cada mes? Pues teníamos que recitar poesías. Ellos las leían o las recitaban. Yo, claro, dentro de la incapacidad de poderlas leer, lo que hacía es cada mes aprenderme 3.
Ahora en la actualidad posee un repertorio de unas 100 poesías de memoria, entre catalanas y castellanas. 100 poesías de arriba abajo de memorias. Alguna de ellas, como por ejemplo el Fusar de las Moleras, que es una catalana, pues tiene 7 minutos de duración en memoria. Estas las interpreto yo en teatro, hago recitales y, como tú sabes muy bien, también he hecho unos CDs. Unos CDs porque... ¿Son CDs? ¿Los compact discs? Sí. Pues estos compact discs, como puedes ver, tenemos uno aquí, no sé si la cámara puede llegar a verlo o no, pero son poesías catalanas. Esos estuve trabajando 3 años para hacerlo y en el 2007 publiqué estas poesías que dice Poesía y Sentiments de Cataluña, Poesía y Sentimientos de Cataluña. Y aquí hay las poesías clásicas, porque me gustan siempre los clásicos, no buscar poesías. Porque mira, la poesía a la gente o le gusta o no le gusta, pero si a la gente le pones poesías muy raras, que no las entiende, las termina de aburrir. Entonces hay que buscar siempre clásicos, por ejemplo, en estos, pues los más clásicos, Maragall, Verdaguer, toda esta gente que todo el mundo conoce y ha oído alguna vez. Luego, este año pasado, en el 2009, bueno, es el principio de año, pero la convocatoria salió por la 11, tú ya sabes que estoy afiliado a vosotros, y a la 11, a los dos, y de los dos he aprendido mucho. Un momento, Francesc, me comenta un poco del micro, a ver si lo tienes bien, todo caso el micro que te han puesto. ¿Está bien, Esteban? ¿Está bien o no está bien? ¿Me oís? ¿Ahora está bien, Esteban? Ahora va grabando, bueno, seguimos en todo caso. Explicabas el tema de la oportunidad que te dio la 11 de grabar un compact también. Sí, pues les mandé una convocatoria que hace la 11 de temas culturales, mandé una maqueta, les gustó y me han subvencionado este trabajo. Y ahora es este, el que aún no ha salido, saldrá este próximo sábado, no el otro, el 28, en Vilanova haremos la presentación de este CD, que no sé si se puede ver o no, pero lo que sí pone es las mejores poesías de amor y desamor. Estas son castellanas, o sea, mucha gente estaba pensando, ¿cómo es posible, Francesc, que recita bien en catalán? ¿Podrá en castellano? En fin, es una duda que mucha gente tenía y tiene, porque solo muy poca gente ha escuchado el producto que se va a dar a conocer el próximo sábado, como te he dicho, el 28, ¿no? Pero entonces, y te digo una cosa, he aprendido a esta discapacidad porque en el año 8, en el 2008, yo tenía cataratas en este ojo que me quedaba más bien, en el otro también, pero no veía nada. Entonces hicimos jugárselo a cara o cruz. Y dijimos, bueno, vamos a intentar sacar las cataratas, pondremos una lente en el interior del ojo y a ver si así podrás ver mejor de lo que puedas llegar a leer. Bueno, la idea fue bien y en el primer ojo que no veía nada, lo hicimos una semana anterior y el otro la otra semana. Nada, como si nada, no me hubieran hecho nada y el otro día fue revisión, perfecto, ni un dolor ni nada. Pero cuando estaban operando este ojo, unos pinchazos, una cosa extraña, que habíamos dejado el bueno para el último, por si había un rechazo, primero preparar con el otro. Pues nada, y luego 3 días después se llenó el ojo de sangre, se había roto un capilar y he perdido la poca visión que quedaba. Ahora te veo, Manel, te veo, pero veo la sombra. Puedo ver las fracciones de tu cara, no las puedo ver, y puedo ver el bulto solo de las personas, pero bueno, a veces ya sabes que nosotros podemos hacer servir la imaginación y a veces salimos ganando, ¿no? A nivel de... Tú has cogido una edad de 60 y pocos años, prácticamente, porque esto hace un año y pico que te pasó la definitiva. A nivel de ayudas técnicas, ¿has empezado a hacer rehabilitación o el tema te está complicando mucho el tema? Sí, he empezado a practicar con el braille, no he hecho ningún curso, pero me han dejado, tú sabes que hay un regle y unos punchitas, los puntitos aquellos, ya me sé la mitad del abecedario de memoria, porque claro, si tengo una cosa buena es la memoria, pues eso me tiene que servir para poder aprender el braille. Pero claro, tengo estos dedos más bien de trabajar toda la vida de la pista, estas pequeñas películas nerviosas, y oye, si cuando tienen que sacarme sangre tienen que entrar a matar. Sí, pero eso ahora mismo, tú me decías antes, la forma de estudiarte estas de memoria lo haces con cassette. Tu esposa me decías que graba toda la cinta. Primero buscamos, por ejemplo, una selección de poemas que nos gusten, y luego cuando los tenemos, ella me los dice a mí, yo los grabo en una cinta de cassette y entonces los voy memorizando, pasando, y luego le damos la interpretación, primero la memoria y luego la entonación de si te quiero o si te odio, la manera de decirlo es importante. Aquella chica que decía tonto,
Si una chica le dice a un chico, ay, qué tonto que eres, es en plan cariñoso, pero si dice tonto en seco, es que lo está insultando, ¿no? Pero hay muchas maneras de decir las cosas. La misma palabra se puede decir de muchas maneras. Ahora el francés nos da una demostración de unas poesías, algunas en catalán, para que pongamos nuestro idioma por delante también algunas veces, ¿eh? Si te parece, empezaremos con las castellanas y dejaremos el catalán por último, o como quieras. Ahora claramente es impresionante escuchar al francés con algunas poesías. ¿Qué nos vas a recitar para empezar? Mira, de este CD hay un poema que se llama Poema de la culpa, que es de José Ángel Bueza, un poeta cubano, y yo me gusta mucho este poeta, es castellano, es castellano cubano, pero me gusta mucho, y se llama El Poema de la culpa, y más o menos pues dice así: yo la amé y era de otro que también la quería, perdónala, Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, tú que le diste a ella su frescura de lluvia, su esplendor de estrella. Su alma era transparente, como un vaso vacío. Yo lo llené de amor, todo el pecado es mío. Pero, ¿cómo no amarla si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera? ¿Cómo no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y árida del estío? Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro que no la merecía. Por eso en sus brazos seguía siendo mía. Era de otro, Señor. Hay cosas sin dueño. Los ríos, las rosas, el amor y el ensueño. Ella me dio su amor como quien da una rosa, como quien lo da todo, dando tan poca cosa. Una inquietud constante nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, Señor, ni yo tampoco. Toda la culpa es tuya, porque la hiciste bella y me diste los ojos para mirarla a ella. Toda la culpa es tuya, porque me hiciste cobarde por matar un sueño porque llegaba tarde. Toda la culpa es tuya si es un pecado amar y si es culpable el río cuando corre hacia la mar. Es tan bella y tan suave y tan clara que sería un pecado mayor si no la amara. Por eso, Señor, perdónala, porque es tan bella que tú que hiciste el agua y la flor y la estrella, tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre. Y todo eso de memoria. Sí. Te están aplaudiendo por ahí fuera, Sí, ¿eh? parece que sí. De unido. Eso es una gozada, estar de un señor como tú aquí al lado, estoy disfrutando de esta recitación tan guapa. Y voy a beber un poquito de agua con tu permiso, porque Sí, claro, sí. hablando. Y te has puesto un nombre que tiene relación a donde vives, ¿no? Sí, cuando mira, yo tenía que poner un nombre, entonces dije, bueno, yo me llamo Francesc. Pues claro, en la época que me pusieron el nombre era en castellano, pero era un Francisco. Mi padre, cuando fue al registro civil, el hombre, pues dice, ¿cómo se va a llamar? Y el abuelo se llamaba Francisco, y dijo, Francisco, y dice, ¿y qué más? Dice, y Lorenzo, y que era el nombre de él, y Prat, su nombre, y su apellido, y Vidal, de mi madre, bueno, o sea que me cubrió de nombres, ¿no? Pero cuando pude, tan pronto pude, cuando pasó el tiempo que tenía que pasar, y con el permiso de la autoridad, me puse Francesc y Llorens, en lugar de Francisco Lorenzo, lo cambié. Pero claro, yo Francesc Llorens, demasiado rebasado por esto, entonces yo vivo en una masía a 5 kilómetros de Vilanova y la Geltrú, la ciudad donde yo nací, y amo por sobre todas las cosas, porque ya verás. Dice, voy a ponerle el nombre de la masía, el nombre de Francesc, el mío primero, y del Maset, porque la masía se llama Maset en Safons. Entonces cogí los dos primeros nombres y el nombre artístico es Francesc del Maset. Y como normalmente en el primer CD lo dediqué a Vilanova y está dedicado a Vilanova y ya te he dicho antes que yo soy un fanático de mi pueblo, ¿no? Pues entonces puse el trovador vilanoví, el trovador villanués, podría en castellano, y entonces a todas partes donde voy pues hago mi propaganda de mi ciudad y les explico las fiestas que hay y en fin,
me gustó así soy y no me cambiaré. Una vez hablando de tu ciudad, porque tu ciudad es una ciudad muy movida culturalmente. Lo que más famoso posiblemente tenga son los carnavales. Sí, los carnavales y con las comparsas donde, ahora que dices esto, para la gente que nos escucha de todas partes del mundo, os podría llamar que hay carnavales maravillosos en todas partes del mundo. Pero el nuestro es un poco diferente, sobre todo el domingo de carnaval, donde 3.000 parejas con 90 banderas van recorriendo la ciudad y van echando caramelos. Van echando caramelos, se pelean de caramelos, es una guerra dulce. Yo creo que todas las guerras del mundo tendrían que ser así de dulces, que aprendieran de nosotros, hacer la guerra. Somos amigos, pero uno va en una bandera y otro en otro. Pero hacemos la guerra con una materia dulce, que no queremos mal. Ojalá todas las guerras del mundo se pudieran hacer en lugar de con armas, con caramelos. Y ya te digo una cosa, aquel domingo en Vilanova, pues llegas que no puedes tocar el suelo, vas sin tocar el suelo porque todo está cubierto de caramelos. Hasta este año último, si no recuerdo mal, se tiraron 125 toneladas, o sea, 125.000 kilos de caramelos en una mañana. Y la noche antes hay un jolgorio impresionante que no se puede ni andar por las Ramblas. Aquí hay un gente impresionante. Pero bueno, esto sí, estos son las... Y también te voy a decir una cosa, y es en honor a la verdad, nosotros tenemos el carnaval el domingo, que está muy bien, pero en la vecina ciudad de Sitges hacen unos carruajes y unas carrozas también impresionantes, ¿eh? Y aquellos los hacen el sábado y el martes de carnaval. Pero aquella gente se gasta dinero, dinero en cantidad, trabajan todo el año. Pero en fin, esto también es por decir, es que siempre dicen que los de Vilanova y los de Sitges no nos podemos ver. Yo quiero demostrar y romper una lanza que yo con mi ciudad hermana, con la ciudad hermana mía, pues también quiero que sepa la gente que hacen un magnífico carnaval. Bueno, esto está bajando de Barcelona hacia abajo, hacia Tarragona, pasa las cuestas del Garraf, y el primer pueblo que encuentras es Sitges, pueblo tan maravilloso y tan conocido internacionalmente. Es un sitio donde hay museos muy interesantes, de Maricel, museos muy bonitos, una playa magnífica, unas casas guapísimas del Paso Marítimo. Hechas por los indianos, que también hay bastantes indianos, ¿no? Sí, también hay... son los catalanes que fueron hacia las Indias, hacia en aquella época Hispanoamérica. Algunos volvieron con fortuna, otros se quedaron prácticamente, ¿no, Francesc? Sí, y precisamente en Vilanova, no sé si lo sabes tú, te lo voy a decir, le llaman La Habana Chica. Yo estuve en La Habana en el año 2006. Y bueno, y te voy a decir una cosa, que yo lo dije allí, fui al Casal de Cataluña de La Habana, ya que mi ilusión sería poder ir a los casales de Cataluña de todas partes del mundo, pero no sé si podré llegar a este sueño, pero es un sueño y a veces los sueños son o se pueden llegar a hacer realidad, todo depende. Pues y a Vilanova le llamaban La Habana Chica porque durante muchos años estaba unida con los barcos que salían desde Vilanova y se iban a La Habana. Salían de Vilanova con vino, salían con, ¿qué te diré? Pues con telas, con todo lo que allí no había. Y volvían de allí con la caña de azúcar, el ron y todas esas cosas. Pues muchos años estuvieron unidos La Habana Chica con de Vilanova y la Geltrú, que era La Habana Chica, y La Habana Grande, que es la que todos conocemos, la que seguramente habrá alguien de La Habana que nos estará escuchando, y espero que sí. Pues... entonces a Vilanova, pues yo, Ortega Monasterio, el hombre que hizo el meu avi y muchas habaneras en catalán, le dedicó una habanera a Vilanova y le puso La Habana Chica. Entonces en este CD mío, el de catalán, hay una dedicatoria, hay un coro de gente que canta esta habanera de La Habana Chica, Y después también Eugeni Dors, no sé si conoce Eugeni Dors, también, pues este hombre tenía un chalet en los Peñasagats, en los barrancos de Villanueva, tocando al mar. Y este hombre le llamaba a la Vilanova la bien plantada, que incluso hizo una obra de teatro con este nombre. Entonces, también hay una sardana que se llama La Bien Plantada y otro coro de gente mayor, porque son dos corales las que actúan en el CD catalán, pues este coro canta la sardana La Bien Plantada, mientras que el otro coro que he dicho antes canta la habanera de Ortega Monasterio, que se llama La Habana Chica. Esto está también dentro registrado, por eso te digo que tengo yo un cariño muy especial hacia mi ciudad. ¿Estos compacts que se pueden adquirir a un sitio definitivamente o cómo se pueden adquirir estos compacts? Sí, estos normalmente hay pocos sitios en que lo tengan, aunque ahora estamos en tratos con una discográfica de aquí de Barcelona que va a sacar estos compras ya al mercado de una forma seria, pero no serán concretamente estos, serán otra colección que estamos haciendo. Concretamente, el catalán o el castellano, los dos compacts se pueden adquirir si llamáis
al teléfono que yo te puedo decir mío, o bien al correo electrónico, por 11 euros los mandamos a cualquier parte de España, con todos sus gastos y todo incluido. Bueno, pues... Al extranjero no sé, pero tendría que mirar si mandar esto, no sé si se puede mandar, me parece que en Cuba no, pero quizás en otro país sudamericano lo que podría incrementar un poco el coste sería el billete de ida para allá, por decirlo así, ¿no? En todo caso el teléfono que tengas aquí en Cataluña, en todo caso, que la gente incluso puede llamar a la producción del programa y tener información de cómo adquirir estos compacts. Sí, también si llaman a la asociación tuya, de buena manera podrán conseguir también. Puedes llamar a Jasmine, que es la productora, al teléfono nuestro, el teléfono del ojo, ya lo conocéis, 900-505, un teléfono gratuito. Puedes llamar y preguntar todos los temas que hacemos en este programa de televisión, puedes preguntarlo en él. Bueno, hay un pequeño descanso aquí, Francesc, ¿eh? Bien. Vamos a hacer un descansito para unas cuñas publicitarias y seguiremos con tu futuro, que quieres empezar a hacer, vemos qué hacemos. Futuro inmediato. Venga, ya, vamos a por él. Tomé muy mal, me costó, pero después he tenido la suerte de contactar con vosotros, contactar con la ONCE y ver la cantidad de gente que está igual que yo y peor, mucho más peor que yo, porque fíjate, he visto gente que ha perdido la vista por un accidente de coche laboral, a una mediana edad, a una edad más mayor. Hay gente que ha nacido totalmente ciega y hay gente que, como yo, quizás los más afortunados, pues hemos perdido la visión a una edad muy avanzada. Yo he podido pintar, yo he escalado montañas, yo he pisado glaciares, he cruzado todas las montañas de España y he ido de excursión toda mi vida. Yo he pintado, como te he dicho antes, y he mezclado colores. Yo puedo recordar los colores. Yo puedo, en cambio, pienso aquella gente que no ha podido ver nunca nada, que está peor que yo. Entonces quizás esto es una conformidad. Conformarse y decir, sí, me ha tocado esto, pero por otra parte, estoy privilegiado con la memoria. Pues bien, pero yo pienso, digo, a ver, esta gente que no ha podido ver nunca un color, él no sabe qué color son las rosas. Ni de qué color es la nieve blanca y pura, o de qué color es el brillo del sol. Yo todo esto lo he podido experimentar. Los granos de arena, cuando se me caían por entre los dedos, veía su color amarillo, y veía el verde del mar y el azul del cielo, y aquellas puestas de sol con aquellos colores amarillos, rojos, y que se reflejaban encima del mar, o la luna llena de enero, cuando el mar se convierte de plata. Todo esto yo lo he podido y lo recuerdo y lo tengo en la memoria. Es lo que nunca lo olvidaré. ¿Te lo recuerdas como si fuese ahora mismo aquellas escenas, aquellas figuras? ¿Te acuerdas perfectamente de las formas y de todo? Sí. Además te voy a decir una cosa, yo no sé, la otra gente, mira, ahora voy a hacer un descubrimiento, por lo menos sea un descubrimiento para mí. Yo sueño en colores y veo cuando sueño. Yo veo las personas como los veía antes, las veo y veo los colores y toco las cosas y puedo andar y correr y saltar. Y ahora, desde que estoy a la ONCE, he visto tantos casos. Mira, había un chico allí en Vilanova que se llama Francesc, igual que yo, y el chico a los 7 años se quedó ciego. Hoy tiene 37 años y estamos haciendo un cursillo de ordenador. Y me dice el hombre, dice, claro, yo a los 7 años me quedé ciego, llevo 30 años ciego. Y yo pienso, ostras, si yo no me sé conformar, es que soy un egoísta. Esta gente que hace tantos años ha estado en la oscuridad, y ostras, yo sueño en colores y veo los colores y me los puedo imaginar, ¿me entiendes? Y además, mira, ahora con los dedos puedo ver. ¿Sí? Puedo ver, puedo leer, puedo escribir, puedo tocar y sentir y puedo amar. Esto lo he aprendido de vosotros. Es el ajuste siempre que decimos que hay que ajustarse a una situación. Ahora el francés está hablando de un punto de vista de una persona que se ha quedado ciega a edad mayor, y cuando tenemos chavales, como dices tú, ciegos de nacimiento, le encuentran el objetivo y es lo bonito porque ellos encuentran otro sentido a la vida, otra significación y van tirando perfectamente y bueno, dentro de la discapacidad, pues digamos, la vida continúa. Y están contentos y ríen y yo me pregunto, ¿qué verán? Bueno,
Nada, oscuridad. Bueno, pero al principio tienen sensaciones táctiles, olfativas, gustativas. Sí, por descontado, esto tenemos más sensaciones de todo tipo y se montan pues su película, porque aquí hemos entrevistado a la Paquita, por ejemplo, que es una chica, es una lectora, persona tiene avidez de leer constantemente, siempre está leyendo y dice que sueña con sus viajes, le encantan los libros de viajes, por ejemplo, y se imagina los viajes pues bajo su perspectiva. Entonces, Francesc, dices que has empezado a hacer la Rapsodia y ¿qué estás haciendo? ¿Actuaciones algunos sí, hago actuaciones a título de teatro. Precisamente el día 24 hice un festival que la gente, te lo juro de verdad, era de Vilanova, no sé si sabes, el primer presidente de la Generalitat de Cataluña, Francesc Macià, era hijo de Vilanova. Y se ha celebrado este mes pasado los 100 años de su nacimiento. Y se han hecho unos actos. Yo hice un recital de poesías patrióticas. Pero claro, el recital mío no te lo puedes imaginar, porque la gente cuando salía dice, es que nunca hemos visto esto así. Yo también escribo pequeños cuentos y escribo guiones y he hecho un programa de radio y hago lo que no te puedes imaginar también. Pero en el teatro el otro día, pues al abrirse el telón se abrió medio telón y solo había una mesa y una silla. Y entró una chica de 12 años, se sentó con un libro bajo el brazo, se sentó en la silla, abrió el libro y empezó a leer. Empezó a leer un trozo del poema que yo tenía que decir después. Pero ella dijo el trozo, las primeras 2 estrofas del verso. Y la chica se quedó dormida encima de la mesa y entonces el foco que la iluminaba se cerró, quedó encima y se abrió la otra parte del telón donde estaba yo, de la cortina, como puedes llamarle, estaba yo, y entonces yo recité la historia de Cataluña, hasta tal manera, ¿no? Entonces cuando yo terminé, se cerró la cortina, la chica se encendió la luz y ella se despertó diciendo, qué sueño más bonito he tenido. Mañana seguiré leyendo la historia de Cataluña. O sea, parecía como si ella lo hubiera hecho. Esto es un argumento, es hacer unas cosas con un argumento, ¿me entiendes? Y en cuanto al segundo apartado, pues había la sardana del Maragall, que dice que es la dansa més bella de totes les danses que es fan y es desfan. Una en catalán, venga, Francesc, ¿sí? Una en catalán, una poesía en catalán. Que tengo este placer hoy de estar a tu lado. ¿No? Claro, estoy genial aquí hoy. Te voy a decir una que no sé cuál es el autor, porque a veces vienen a mis manos poesías que ha escrito la gente a la calle, poesías que no están registradas. Y esta me llegó, no sé por qué conducto, y no ponía el nombre del autor. La tengo en el CD y he puesto autor desconocido, pero tengo la esperanza de que algún día alguien me dirá quién es el autor. Es una poesía catalana que se llama L'orgull de la raça. Maltractant i en pas salvatge, sembrant la vila de morts, a sang i foc avançaven les tropes dels invasors. Gent estranya que volia fer nostre poble esclau i en llur orgull imposaven discòrdia on hi havia pau. S'indignaven quan oïen com parlàvem català. Maleïen el llenguatge, però el poble no callar. I els himnes de nostra terra amb més fe que mai cantar, amb la llengua que la mare, el bressol, ens va ensenyar. Destruïu, avassalleu, ensangrenteu-vos les mans, però mai destruireu la raça dels catalans. El botxí que comandava aquella colla de tirans mordassà i clogué boques de molts catalans. Entrà en la llar del més pobre i amb la del senyor també. I va deshonrar la verge que més de gran li vingué, però el poble no callava. I en sons cants se'ls maleïa i tot i morint en ses grapes així els hi responia. Destruïu, avassalleu, ensangrenteu-vos les mans, però mai destruireu la raça dels catalans. Al poc temps, una dona duia al braç un infantó. Era fruit de ses entranyes per culpa d'aquell traïdor. Li deien la deshonrada i molts d'ella s'apartaven perquè portava una tara de la que els malvats deixaren. Però ella, sense vergonya, deia aixecant bé la cara: jo estic orgullosa de poder dir soc mare. Si el seu pare és un salvatge, no per això ell ho serà. Ha nascut a Catalunya i, per tant, és català. Aquell home sense entranyes que nostres lleis ha malmès, volent extingir una raça, va crear un català més. I aixecant son fill en l'aire, boja d'ir al recordar, maleint la gent innoble, se la sentia exclamar: destruïu, avassalleu, ensangrenteu-vos les mans, però mai destruireu la raça dels catalans.
Muy bien, don Francesc, muy bien. Lástima que una parte de nuestra audiencia quizás no ha podido entender, pero bueno, era de las muchas veces que Cataluña ha sido invadida y un hombre pues forzó a una chica virgen y esta tuvo un niño. Los mismos catalanes no querían saber nada y ella decía que no, que si era sido Cataluña, pues era un catalán más. Aquí hemos aceptado bien habitualmente a la gente de fuera, ¿no, Francesc? Sí, bien recibida siempre. Por Vilanova también muchos inmigrantes ha habido también por aquí. Y mira, yo mientras sea gente que venga y que intente trabajar y que nos respete, soy el primero en respetarlo. Yo voy por la calle, tú sabes que yo soy catalán y que amo mucho a Vilanova y a Cataluña también, pero te digo la verdad, que a mí me habla un señor por la calle en castellano y yo le contesto en castellano, porque si me habla en castellano es porque no sabrá el catalán. No hay que ser tampoco tan radical y decir, no, pues yo me contesto que no se entere. No. Hay que ser un poco, tenemos que tener estar un poco abiertos, y Cataluña lo está abierta a las culturas, a todo. Cataluña está abierto a todo. Esto de intentar ir a las aberturas estas de las casas en Cataluña por el mundo, ahora mismo nuestro vicepresidente de Cataluña, el Carod Rovira, que intenta abrir delegaciones por todo el mundo, el mío acaba de abrir la de Nueva York, yo te veo ahí. Tengo ganas de conocer y hablar personalmente con el señor Carod Rovira, porque creo que yo lo que le ofrezco es todo un recital. Yo no voy a recitar poemas, sino que ya te digo, el otro día hicimos estas interpretaciones, incluso al Fusada las Moreras, que es el poema catalán. Detrás del escenario había las murallas de Barcelona y mientras yo recitaba, una parte era música, porque todos los poemas están musicados, los castellanos en guitarra y los otros en todo tipo de canciones catalanas, pues se oía de golpe y porrazo, pues se acaba la música y empieza a oírse los bombardeos de Barcelona y las murallas se encendían en color rojo y amarillo y el escenario se quedó todo cubierto de humo, como si estuviera todo aquello ardiendo. O sea, no es un recital ir allí. Yo voy a muchos recitales de poetas, todos los que puedo, y muchos pues se cogen su libro y los poetas son muy buenos, porque yo soy un loro. Yo solo repito lo que los otros escriben, pero hay muchos que lo escriben que no lo saben bien decir bien, ¿me entiendes? Pues entonces, yo voy a muchos, los poetas sí leen sus obras y dices, bueno, está bien, pero no le veo tampoco aquello o sea, mi hijo dice, tú no recitas poesías, tú las interpretas, tú le pones el corazón. Porque yo, por ejemplo, cuando he oído un escritor leer su propia obra, no me ha acostumbrado a gustar demasiado, ¿no crees? No, sí. El cambio de José Renco lo escuché leyendo La Colmena, el Octavio Paz. El Jorge Bucay es bastante bueno, es un señor que hace libros de autoestima. Ha hecho varios cuentos también, que es bastante bueno, pero habitualmente no acostuman a ser muy buenos los propios escritores. En cambio son buenos para hacer la poesía. Exacto, son fantásticos. Son buenos escritores y luego tienen este don. Yo creo que es un don, tanto de la poesía como el de recitar, de los rapsodas, tenemos o interpretarlo, ¿no? Pues entonces, luego la media parte de este festival que te dije que hemos hecho, pues yo estoy recitando a la Mare de Déu de Montserrat, a la Moreneta, y recito un poema de Víctor Balaguer, que está enterrado también en Vilanova, y Víctor Balaguer hizo en Vilanova el primer museo de Cataluña y dejó todos sus bienes allí. Pues este hombre hizo un poema a la Mare de Déu de Montserrat, y yo medio poema, yo tengo un estandarte donde hay los escudos de Cataluña, el de mi casa y todos, pero en este caso se da la vuelta al pancarta, al estandarte, y allí aparece la Mare de Déu de Montserrat con una llantilla encima, ¿no? Y entonces yo recito la Mare de Déu de Montserrat y quedo arrodillado delante de ella y se cierra el telón. En aquel momento se cambia la música, que es la que va con el poema, y se pone el virolai de Montserrat, de la Escolania. Entonces, en aquel momento se volvió a abrir el telón y había una sardana, con 4 parejas cogidas de las manos, un cuadro plástico. Al medio, los castellers de Vilanova. Los castellers son las torres humanas, para que la gente que nos ve de lejos, ¿no? Pues había al medio la sardana, los castellers, yo arrodillado junto a la moreneta y el virolai. Hubo gente que salió motivada, llorando, y dice que no habían visto nunca una producción así. O sea que yo no hago tan solo poesía, sino que interpreto y le hago todo un guión en serie de cosas. Esto es lo que yo quiero hablar algún día con Carod Rovira, poder presentar. Yo sé lo que gustó en Cuba al Casal de Cataluña cuando recité en catalán. Y ahí en tus intervenciones hay todo un vestuario también que es interesante. Sí. Normalmente salgo vestido de catalán, y cuando interpreto uno de los poemas que están aquí en el poema catalán, que es la zarzuela catalana Cançó d'amor i de guerra, salgo vestido de pastor.
Y cuando no, y ahora en esta presentación de este nuevo CD, pues me he hecho un traje especial y más bien salgo como un poco así, un traje todo blanco, como un poco así como un cubano, podríamos decir, ¿no? O con sí, blanco el traje, blanco los pantalones, un sombrero con una aleta negra y un pañuelo negro. Esto todo en castellano lo recito así, de esta otra forma, ¿no? O sea que tengo un juego de luces, tenemos unas luces de colores que cambian continuamente durante la actuación, en fin, es un arte ver esto. Lástima es poder conseguir a alguien, como habías dicho tú, que pudiera hacer realidad mi sueño y yo poder presentar, porque allí se ve el CD, cuánta gente yo sé que se lo ha llevado, porque hay una tienda en Milano que los vende, y se los han llevado, como recuerdo, yo sé concretamente 2 países. Uno fue a un país de Holanda y el otro se fue más lejos, se fue a México. O sea, gente que a lo mejor es catalana, que viene y se lleva este recuerdo, porque allí esto no se encuentra. Además, fíjate, ni en el mismo mercado nacional de España hay poesías. Pero es que además, Francés, la poesía, yo entiendo, bueno, yo cuando era vidente leía bastante poesía y ahora, por ejemplo, la oigo algunas veces leída en neutro, digamos, ¿no? Porque muchas veces cuando leemos para ciego la hacen en nivel neutro, ¿no? Pero interpretada es mucho más atractiva que cualquier otra forma, es cuando realmente le das interés a la poesía. Sí, por esto además estas son populares, son las poesías de toda la vida que se han recitado en Cataluña, por ejemplo, pero que la han escuchado, yo siempre digo al terminar, que han escuchado esta poesía con otra voz, pero con los mismos sentimientos. Y esto es lo importante. Y digo a la gente mayor que les digo, no sé si saldrá con castellano, que lo voy a traducir rápidamente y literalmente, que les digo que tienen que comprar ese CD de Cataluña por varias razones. La primera, porque me ayudarán a mí a hacer llegar la poesía tradicional y popular catalana en todas partes donde voy. Estoy hablando de Cataluña, claro. Y después, el segundo caso, porque cuando la escuchen volverán a los tiempos de su juventud, cuando la oyeron por primera vez con otra voz, pero con los mismos sentimientos. Y la tercera, la más importante, le digo yo, que ahora que somos abuelos, tenemos el derecho y el deber, pero sobre todo el deber de enseñar a nuestros nietos la lengua, la poesía, la música, la danza, las canciones, las costumbres y las tradiciones de nuestra patria. Si así lo hacéis, les digo que Dios os bendiga. Entonces acabo con un Visca Cataluña. Pero tú lo estás haciendo tú solo, ¿no? Sí. Te estás buscando. Te falta un manager, Francés. A ver si desde aquí encontramos alguna persona. Un manager de estos que busca presupuestos, saca... Mira, a mí me haría mucha ilusión, sobre todo lo he empezado hoy a escuchar, porque claro, tú sabes que dentro de 4 o 5 años, 5 años concretamente, hará el 300 años de la derrota del 1714 a 2014, son los 300 años de haber perdido las libertades con el Felipe V. Sí, la fiesta tradicional en Cataluña, que es el 11 de septiembre, es la día de Cataluña, es el recuerdo de la caída de Rafael de Casanova. Mira que celebramos una derrota, ¿eh? Sí, somos un poco extraños, ¿no? Sí, esto dirás, pero ¿serán tontos que celebren la derrota? Pues no, porque tal como dicen los catalanes, i com diem els catalans, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir i tornarem a vèncer. ¿Esto? La traducción me parece que se ha entendido bastante. Sí. Volveremos a luchar, volveremos a vencer, terminamos venciendo. Bien, pues no sé, ¿qué quieres que te diga más? Yo lo que sí te digo que esta es un sueño que yo lo intentaré hacer y me gustaría ir por... Mi hijo dice, ir por Cataluña presentando este festival. Mi hijo dice, tú eres un talento desaprovechado. Tú donde tienes que triunfar es en Gerona. Allí hay más catalanes, y también me dice, ve a ver a Carod Rovira, y es que es republicana además, que yo soy simpatizante también, y vamos que quizás podríamos hacer alguna cosa. Y la gente de fuera, yo te digo la verdad, lo que agradecieron a aquella gente, no estaba el CD hecho cuando yo fui a Cuba, pero te prometo que si hubiera llevado 100 los hubiera vendido allí todos, porque estando fuera consiguen una cosa que no pueden conseguir, ¿sabes? Y hay que hacer llegar esta cultura tradicional y popular a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a todas partes. Esta es mi ilusión. Posiblemente, tal como dijo el Salvador Espriu en uno de sus poemas, quizás no podré seguir nunca mi sueño y me quedaré aquí hasta la muerte. Bueno, lo que te digo es que aquí en la tele no tanto porque no hay demasiado sitio, porque es imagen y tal, pero en la radio, que también tenemos un programa de radio en la COM, voy a poner tu poesía, porque te he escuchado varias veces, me entusiasma, y más, viendo esta tarde contigo aquí a tu lado, realmente más impresionado. La COM, yo en este primer CD te diré que quizás he regalado 700. Algunas veces ni me han contestado. A las emisoras de radio los he mandado casi a todas.
casi a todas. A la COM también, también lo tienen. Pero es igual, tú ya también tienes y puedes llevártelos, ¿no? Pero quizás necesites alguna vez a alguien. Mira, el poder de la publicidad lo vio cuando, por el año, esto había salido en enero, y en mayo, el primer domingo de mayo, tuve una entrevista en Catalunya Radio, en el suplement, que lo hacía el Sala, me parece, o Solà, Xavier Solà, pues él me hizo una entrevista y puso 2 trocitos de poema. Y me dijo que estaría la feria de la gente mayor aquí en Barcelona, al Port Nou, al Port Vell. ¿Te quieres creer que vino gente de Lérida y vino gente de Berga solo a buscar el CD porque lo habían escuchado por la radio? Me di cuenta el poder que tiene la publicidad, pero intenté hacer publicidad, pero claro, yo soy un pobre pensionista, ya te he dicho antes que era autónomo y puedes contar que mi pensión es muy pequeña y claro, no pude, sí, llamé a Catalunya Radio y me mandaron las publicidades, pero no podía hacer publicidad porque estaba fuera de mis posibilidades económicas. En la radio hemos hecho varias veces poesía, hemos ido haciendo poesía. Y aparecerá, desaparecerá, lo pondremos ahí porque queremos mezclar música, ponemos cada día un gran tema musical, además tenemos delante nuestro pues todos los cantantes, todas las canciones de la historia, ponemos canciones incluso que hace muchos años que han aparecido, los años 60, 70, 80 y tal, y hemos puesto tanto por poesía, y bueno, todo ese compact, tanto en castellano como en catalán, lo iremos poniendo, porque tú también has hecho también algo de radio, me comentabas en Vilanova. Sí, estaba haciendo un programa de radio en Vilanova, con una compañera, lo que pasa es que la compañera, digamos que lo ha terminando hacerlo ella sola, porque era una mujer que en fin, que quería ser más protagonista. Además, era una señora que era locutora de radio de toda la vida y claro, yo era al lado de ella era un novela, a pesar de que yo hacía todo el guión de radio, me lo grababa y cuando tenía que hablar, cuando me tocaba, yo sabía lo que tenía que contestar porque lo tenía grabado, o sea que tenía la triple faena de hacer primeramente el guión, luego que mi hijo lo pasase a máquina, luego buscar todas las canciones donde íbamos intercalando canciones y poemas, pero bueno, se ve que no se quiere hacer otro tipo de programa esta chica, es que en la radio, adelante haré otro yo. Ahora mismo en la radio, por ejemplo, se ha perdido el teatro, por ejemplo. Sí, y en el la Teatro televisión. Radio Nacional de España hacía unas obras de teatro maravillosas. En la tele había Estudio 1, me acuerdo hace unos años, con una auténtica maravilla, con un grupo de actores maravillosos, ¿no? Que la gente cada semana, cada viernes, me acuerdo que estábamos delante del televisor para ver el Estudio 1. Sí. Y estos temas de la poesía, que la gente también... Y seguramente que, perdona, también te acordarás, y en poesía, Don Juan Tenorio, que se hacía por estos tiempos de las castañas, los parallets, lo típico de Cataluña, el castaño y el tenorio. El tema ha sido importante, la poesía, pues, la gente, incluso los niños podían empezar a aprender otra filosofía, incluso, ¿no? Esto es otra cosa que mi hijo me está diciendo, espérate papá, no es el tiempo, no es el tiempo. Ahora me va diciendo, empieza a hacer el tiempo. ¿Sabes lo que teníamos pensado? Ir a las escuelas a presentar estas poesías y que los niños las escuchasen alguna vez. Y cuando fueran mayores, recordarían aquella que habían dicho en el colegio. Mucha gente aún, que me vino a recitar gente de la radio, las sabía que se las había aprendido en el colegio. Y lo que se aprende en el colegio se conserva toda la vida, ¿eh? No se olvida. Quizás porque los niños tienen la mente más abierta y son más capacitativos, reciben todos los mensajes que se los das. Yo tengo ahora 2 nietos y tengo uno con 5 años y otro con 2 y medio, y que se le diga un taco me lo repite, ¿eh? Tengo que ir con cuidado, porque enseguida lo aprenden. Bueno, Francesc, no te vas a aburrir nunca más, ¿no? No me voy a aburrir porque te voy a decir una cosa, y como el que dice ya terminando, digo que antiguamente, y contestando a tu pregunta, después de la experiencia de haber medido, pesado estas discapacidades de la otra gente y la mía, quizás esto me ha enseñado a aceptarlo y a vivir. Y quizás tengo ganas de vivir, tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de hacer un libro, tengo ganas de hacer 4 CDs más, que tengo a punto yo, y bueno, pero claro, todo esto piensa que sale del mismo sitio, fuera de la 11. Esto que te decía el Tenorio, también está aquí un trozo del Tenorio, también, de Don Juan Tenorio, porque, pues oye, pues esto es lo que quiero seguir trabajando y quiero vivir. Porque vivir para poder ir trabajando. Aparte de esto, ¿en qué dedicas tu vida? ¿Qué otros hobbies tienes o qué otras dedicaciones tienes aparte de la poesía y tal? Hombre, mira, a veces el canto coral me gusta mucho, la zarzuela, escucho. Yo te podría cantar no, porque no soy tan bueno cantando como recitando, pero sí que de memoria quizás sé unas 25 zarzuelas todas de memoria. ¡Joder!
Sí, o de los bohemios, de Cansado de morir de guerra, de los gavilanes, de la rosa del azafrán, y de madrileñas, que no tengo nada contra los madrileños, al contrario. Tengo unos amigos, yo he conocido chicas y gente madrileña que son felicísimas personas, ¿eh? O sea que te digo que de la madrileña es pues la verbena de la paloma, la revoltosa, en fin, agua, azucarillo y aguardiente, todas estas las conozco, la Gran Vía, todas esas son madrileñas. Anda que no, pues nada, Francés, ¿ves cómo esto se ha pasado enseguida? Y con Francés estamos muchas horas hablando, porque es de aquellas personas que pueden hablar sobre Cataluña, sobre la historia, una persona culta de todos estos niveles. Y bueno, Francés, acabóse. Acabóse bien, mi madre cuando nací dice, mira, será mudo. También tenía un buen golpe de vista. Señoras, señores, muy buenas noches a todos ustedes, a todos vosotros. Nosotros sabéis que este programa se repite, me parece que son los jueves, sábado y domingo. Y el próximo martes, aquí a las 8:30, ya sabéis, media hora antes que antes, porque hasta hace un par de semanas era a partir de las 9, y ya vemos unas cuantas semanas a partir de las 8:30. Llegamos más prontito a casa y estamos un poco más con la familia. Nos vemos hasta la próxima semana. Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab, como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe.
BitLab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BitLab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.